Hacía un calorón y en vez de dormir en una tienda de campaña con mi sleeping bag a la intemperie, y como a las 3 de la noche me desperté, abrí los ojos y vi una escena que me cambió la vida. Veía uno como si fuera de día, de la luz de las estrellas. Y en ese momento dije yo, no sé qué voy a hacer el resto de la vida, pero lo que quisiera hacer si tengo la oportunidad es entender de dónde viene todo esto. Y de hecho empecé en ingeniería porque mi madre me decía, ¿cómo vas a ser físico? De físico nunca te vas a ganar la vida. Me acuerdo que mi padre me dijo, no te preocupes, hijo, si quieres estudiar física, estudia ahí física. Prometo que yo te mantendré hasta que cumpla 60 años. Así que me cambié a física y ese fue uno de los días más felices de mi vida también. Pero lo que me di cuenta también es que la preparación que yo tenía de la UNAM era excelente. El nivel de la física en México, no solo en la astronomía, sino también en el Instituto de Física, es altísimo. El equipo de mexicanos que son miembros del DESI, Dark Energy Survey Instrument, son de los de más alto perfil. Han sido absolutamente cruciales. México es un país de gentes muy talentosas y con una cierta visión del mundo que a mí me encanta, ¿no? Con sentido del humor, con un sentido de autocrítica y sobre todo con mente abierta, ¿no? ¿Seremos tan buenos, tan capaces como los americanos? En mi opinión, la respuesta es muy clara. No solo tan capaces, más capaces. La teoría de materia oscura explica una gran cantidad de fenómenos que observamos experimentalmente con telescopios. Y me siento muy orgulloso de ser uno de los primeros, de los pioneros de esta teoría. Habiendo alcanzado ese nivel, ¿qué lo sigue emocionando de la ciencia? Es decir, ¿qué va hacia adelante? Pero muchas veces me preguntan eso, ¿no? Porque tengo el pelo blanco, ¿no? Y me preguntan, bueno, ¿y tú no te quieres jubilar? Claro que no me quiero jubilar, nunca. Hay tanto que descubrir por el universo que la última idea que tengo yo es dejar de trabajar en ciencia. Y ahora con los progresos tecnológicos, es realmente increíble. Es uno de los momentos más emocionantes para ser un científico en mi área. Nuestro padre emigró de Alemania, huyendo de los nazis. Siempre nos enfatizó la gran bienvenida que México le dio y las oportunidades. Y siempre nos dijo, ustedes tienen el deber de pagar la deuda a México. ¿Qué le diría usted a los jóvenes en el mundo de las ciencias, de la física, pero que a lo mejor están teniendo dudas porque tienen alrededor gente que les dice, de eso no vas a vivir? ¿Qué les diría usted? Ignore lo que le diga cualquier persona de más de 20 años. Vayan a donde su intuición los lleve. No todo es racional. Bienvenidos al podcast Mexicanos sin Fronteras. Comenzamos. Hola, soy Rubén Ortega. Bienvenidos a Mexicanos sin Fronteras, este podcast donde contamos las historias de mexicanos que están trascendiendo, que han trascendido en todos los campos de la vida y en todos los rincones del mundo. Y lo hacemos para reconocer sus historias, para motivar a aquellos que están en el camino de lograrlo e inspirar también a aquellos más jóvenes que buscan y que aspiran a hacerlo también algún día. Hoy estoy verdaderamente honrado de que haya aceptado y que esté con nosotros como invitado el doctor en astronomía Carlos Frenk desde Durham, en Inglaterra. Doctor, bienvenido. Buenas tardes para usted. Buenos días para usted. Muchísimas gracias. Pues antes de entrar a platicar, tengo que dar un contexto del perfil de la historia académica, científica del doctor, para que todos empecemos a entender bien con qué tipo de personalidad y de verdadero mexicano sin fronteras estamos platicando. El doctor Carlos Frenk estudió física en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría o parte 3 del Tripos de Matemáticas, entiendo que son matemáticas avanzadas, con honores por la Universidad de Cambridge, y un doctorado en astronomía también por la Universidad de Cambridge. Entre otras posiciones, ha sido investigador postdoctoral asociado en la Universidad de California en Berkeley, investigador asociado postdoctoral en la Universidad de Sussex en Inglaterra, profesor y conferencista en la Universidad de Durham, donde ahora está, y en esa universidad también ha sido director del Instituto de Cosmología Computacional que usted fundó, y actualmente es profesor de física fundamental también en la Universidad de Durham.
Eso no es todo. Ha recibido una infinidad de distinciones, premios, becas emitidas por las principales instituciones educativas prácticamente de todo el mundo. Por ejemplo, ganó la medalla de oro de la Royal Astronomical Society en 2014. Tiene 601 artículos referidos en la literatura científica y es uno de los autores en astronomía y ciencia del espacio más citados en todo el mundo, con más de 137,267 citas. Es coautor de 5 de los 200 artículos más citados que se han publicado a lo largo de la historia sobre astronomía y ciencia del espacio. En 2001, como decíamos hace rato, fundó el Instituto de Cosmología Computacional y fue su director hasta 2020. Por supuesto, debido a esta trayectoria, ha aparecido en entrevistas y artículos en medios alrededor de todo el mundo. Tan solo la BBC lo ha entrevistado 32 ocasiones, aunque nos decía que esta semana se sumaron otras 2, y 12 veces en otros canales de Reino Unido, así como medios en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Argentina, Australia, Japón y México. Entre los temas que domina el doctor Carlos Frenk y de los que da muchas conferencias, estos son solo algunos de los que logramos sintetizar de su amplio currículum. Se encuentran temas como las galaxias enanas, las pruebas concluyentes sobre la materia oscura, pruebas del modelo de materia oscura, la formación de la estructura del universo y todo desde la nada, que es una de sus conferencias, y cómo nuestro universo fue hecho. ¿Dijimos todo bien, doctor? Perfecto, también que hasta yo ya me siento muy viejo, ¿no? Con tanta historia. Oiga, doctor, pues nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta charla. Omití decir que si bien es mexicano, también tiene la connacionalidad británica y alemana. Quisiera empezar, doctor, preguntándole cómo nació su pasión por la física, por el universo. A eso lo recuerdo muy claramente. Cuéntenos. 17 años, estaba en la prepa y fui con unos amigos de excursión a Oaxaca. Hacía un calorón y en vez de dormir en una tienda de campaña, yo salí de la tienda, hacía demasiado calor, con mi sleeping bag al la intemperie. Y como a las 3 de la noche me desperté, abrí los ojos y vi una escena que me cambió la vida. Era algo increíble, podía estrellas por todos lados. Era la Vía Láctea, que se ve mejor desde el sur que desde la ciudad. Bueno, la Ciudad de México no se ve nada. Era Exacto. totalmente oscuro. Y podía uno casi tocar las estrellas. Era una cantidad enorme. Era casi como veía uno como si fuera de día de la luz de las estrellas. Y en ese momento dije yo, ah, bueno, no sé qué voy a hacer el resto de la vida, pero lo que quisiera hacer si tengo la oportunidad es entender de dónde viene todo esto. Así que ahí fue donde nació mi interés en la física, en la astrofísica y eventualmente en la astronomía. Fue un evento muy claro. De la noche a la mañana que me transformé en un físico en potencia, un físico potencial. Qué increíble escena que la imaginamos por completo, doctor. Justo usted decide, le llega esa iluminación, por así decirlo, de la vida, del universo, estudia en la UNAM y después llega a la Universidad de Cambridge. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue primero su paso por la UNAM y luego este acercamiento a a estudiar el universo, pero desde otras perspectivas más internacionales? Bueno, mis tiempos en la UNAM fue de las épocas más felices de mi vida. Fue, desde luego, joven, estudiante, descubriendo el universo poco a poco. Estudié física y de hecho empecé en ingeniería porque mi madre me decía, ¿cómo vas a ser físico? De físico nunca te vas a ganar la vida. Eso es absurdo. Estudia ingeniería. Mientras que mi padre no decía nada, simplemente decía, haz lo que tu corazón te diga, pero pues finalmente le oí a mi madre y me inscribí en ingeniería. Estuve ahí 3 semestres. Y a los 3 semestres me llama el jefe del departamento y me dice, Carlos, ya sabes cuánto te queremos aquí, pero
pero queremos que dejes la ingeniería. Ah, ¿Por qué? Haces demasiado preguntas y haces las preguntas equivocadas. En la ingeniería queremos saber cómo, no queremos saber por qué. Ok. Digo, si sabemos por qué, muy bien, pero la prioridad es saber cómo. Y tú nada más quieres saber por qué. Ya hablé con la Facultad de Ciencias y están de acuerdo que tú estarías mucho mejor en física que en ingeniería. Así que me cambié a física y ese fue uno de los días más felices de mi vida también, porque era efectivamente lo que mi corazón decía quería yo hacer. Y me acuerdo que mi padre me dijo, no te preocupes, hijo, si quieres estudiar física, estudia ahí física. Prometo que yo te mantendré hasta que cumplas 60 años. O hasta que yo, no hasta que tú cumplas 60 años. Así que Ese apoyo sí que se notaba. Ese apoyo de padre sí que se notaba. sí, así que eso fue una epifanía. Y pasé 4 años enormemente feliz en la UNAM, que era en el edificio viejo. Ahora la Facultad de Física está en un edificio moderno, también muy atractivo, pero el edificio de la Facultad de Ciencia, en esas épocas, estamos hablando de 1970, 71. El edificio de la Facultad de Ciencia era un edificio legendario. Estaba en el mero centro de la ciudad universitaria, pero un lugar hermoso, artístico, con murales. Realmente la Torre de Ciencia se llamaba. Así que no pasé de los años más felices de mi vida. Después de eso, como buen mexicano, bueno, yo quería hacer un doctorado y como buen mexicano, lo natural es que fuera yo a hacer el doctorado en Estados Unidos. Así que le escribí a varias universidades en Estados Unidos y ya me habían más o menos aceptado en varios lugares, pero yo fui un poco precoz. Todavía era estudiante de licenciatura y fui a un congreso de astronomía en Italia. Estaba yo haciendo mi tesis, me acuerdo, y tenía dos maestros italianos que fueron una gran influencia en mi vida. Claudio Firmani, doctor Claudio Firmani, que estuvo muchos años en la UNAM. Y él era participante en el congreso, me llevó con él y ahí una tarde, en el norte de Italia, cerca de Milán, en un lugar que se llama, cerca del lago de Como, am, estábamos en la tarde, había una tarde libre, así que había una excursión y resultó que yo caminé alrededor del lago, al lado de una persona que me cambió la vida, una persona que se llama Martin Rees, que en ese tiempo era simplemente doctor Martin Rees. Hoy en día es Lord. Es un miembro de De los lores, de los lores. de los Lords. Así que y él fue astrónomo real y una persona muy influyente. Y él me dice, después de que estuvimos conversando sobre astronomía y sobre física, me dice, bueno, ¿por qué quieres ir a Caltech? Vente a Cambridge. Ahí es mucho más interesante que en Estados Unidos. Así que volví a México, cambié mis planes, conseguí una beca del Consejo Británico y así me aparecí en Cambridge, totalmente con ojos enormes de, de emoción y de sorpresa. Me acuerdo, no entendía yo nada de lo que decían los locales porque sabía yo hablar inglés perfectamente bien, pero con acento americano, no con acento británico. Así que hice un año, un curso de matemáticas, el Tripos, y de ahí ingresé al Instituto de Astronomía a hacer mi doctorado en astronomía. Doctor Frank, hasta ahorita nos ha hablado de 3 epifanías. Una en el Sí. campo de Oaxaca, donde vio las estrellas, se lo hizo cambiar o decidir el rumbo de su vida. Cuando en la escuela de ingeniería le dicen, tú no perteneces aquí, tú perteneces a ciencias, y ahora esta caminata con Lord Rees, vaya, pareciera que, y perdóneme la expresión, el universo venía conspirando para decirle cuál era su camino. Eh, ya nos contó lo complejo del idioma. ¿Qué tanto tiempo tardó en poder sentir que ya entendía el idioma? Porque es cierto que el acento, sobre todo en esa región al noreste de Inglaterra, es complejo de entender. ¿Qué tanto tiempo le tomó? Pero sobre todo, ¿qué otros retos hubo para dar ese brinco entre la UNAM y Cambridge? Bueno, el cambio lo tengo documentado porque el curso este que tomé, la parte 3
tipos de matemáticas avanzadas. Había clases, había tenido uno que atender clases y tomar notas y demás. Y al principio, las primeras semanas, los primeros 2 meses, mis notas eran en español, a pesar de que todo lo que estaba escrito era en inglés, ¿no? Y el maestro hablaba en inglés. Y de repente un día vi mis notas y dije, qué raro, hoy están en inglés. Así fue como una transición de fase. De repente me di cuenta y anoche por primera vez soñé en inglés. En vez de de soñar en español. Eso ocurrió a principios de diciembre. El curso empezó en octubre, a principios de diciembre. Fue una transición mental del español al inglés. Pero lo que me di cuenta también es que la preparación que yo tenía de la UNAM era excelente. Yo sabía incluso, era un curso muy avanzado, con relatividad general, mecánica cuántica, fluidos, y en realidad yo estaba mejor preparado en ciertos aspectos que muchos de mis colegas que habían hecho sus estudios en Inglaterra. El nivel de la UNAM en esas fechas, no sé cómo sea ahora, pero espero que sea igual. Era altísimo. La calidad de los maestros, la atención a los estudiantes, el espíritu que había entre todos nosotros. Éramos todos amigos. Era realmente a nivel altísimo, tan alto que en muchos aspectos mis compañeros británicos, que estaban muy seleccionados para que lo acepten en Cambridge, hacer lo que se llama ya Part 3 of the Math Triples, tiene uno que tener una trayectoria, tiene que ser de los mejores estudiantes de licenciatura en el país. Y me venía a hacer preguntas a mí de cosas que simplemente no sabían. Y en cambio yo tenía unos conocimientos bastante avanzados. Así que esa fue la impresión de la que dejé la UNAM, una universidad excelente, de calidad altísima. Espero que siga siendo así. Desde luego, desde hace ya muchos años de esto. Qué gran reconocimiento a la UNAM, doctor. ¿Mantiene contacto con algunos de sus compañeros? Sí, sí, yo he ido frecuentemente a México a dar seminarios en los últimos años no he podido ir porque he tenido demasiadas cosas que hacer aquí, pero regularmente me encanta ir a México. Tengo bastantes colegas. De hecho, tengo un colega mexicano que me viene a visitar esta semana, pasar la próxima semana aquí en Durham a dar un seminario aquí. No, el nivel de la física en México, no solo en la astronomía, sino también en el Instituto de Física, es altísimo. Yo soy miembro de una colaboración internacional, sobre todo norteamericana, pero con una gran presencia británica y de mexicanos. Y de mexicanos. Sí. Perdóneme, doctor, es que justo quería preguntarle sobre eso. Hay una percepción tal vez prejuiciada de que los mexicanos no necesariamente somos competitivos en estas áreas de alta ciencia. Y nos acaba de decir que tiene varios colegas y asociaciones donde participan muchos mexicanos. ¿Usted diría que no debería haber una barrera particular siendo mexicano, entrar y destacar en este terreno de la física, la astronomía y la alta ciencia, si me permite el término? No, hay muchos ejemplos de mexicanos muy destacados y algunos se quedan en el extranjero, otros regresan a México, pero en México mismo ahora, en este proyecto que se llama DESI, Dark Energy Survey Instrument, que ha hecho noticias en los últimos 2 años por un descubrimiento que tiene que ver con la estructura del universo más íntima. El equipo de mexicanos que son miembros del DESI son de los de más alto perfil. De hecho, uno de las personas en cargo de uno de los grupos de trabajo, como le llamamos, el chairman, el presidente, digamos, de este grupo de trabajo es mexicano. Y muchas de las personas más influyentes son varios mexicanos. Podría mencionarlos por nombre, pero quizá no, porque a lo mejor se me olvida alguno y se ofende ese. Incluso en universidades de provincia, en Michoacán, por ejemplo, hay un astrónomo mexicano muy destacado, también muy famoso, que hizo su doctorado en Harvard. En fin, hay varios agentes muy, muy destacadas mexicanos. Yo creo que no es una barrera. No sé cómo es ahora. En mi época, los principales problemas, desde luego, siempre eran económicos, ¿no? ¿Dónde Claro. conseguir
dinero para poder hacer el doctorado fuera. Para mí eso es importante, que salgan los mexicanos a estudiar en el extranjero y que regresen si es posible, ¿no? Pero en realidad, si regresa uno o no, eso es contingente, depende de las circunstancias, ¿no? Pero salir de México, exponerse a otras ideas, hacer doctorados en el extranjero, eso es muy importante. Y en mi época había mucho apoyo del CONACYT. El CONACYT, a pesar de que yo tenía una beca del Consejo Británico, el CONACYT era muy generoso con sus becas. Y no sé cómo es ahora la situación, si es posible para mexicanos destacados ir al extranjero. Y eso lo digo a todos, se lo digo a los mexicanos, se lo digo a los británicos, ¿sabes? Estudiantes británicos les digo, de cuando termines este doctorado, ve a otro lugar, ve a otro país, ve cómo se hace ciencia en otros lugares, porque así, de esa forma, amplías tus horizontes. Y la ciencia es una de las pocas actividades humanas que no tiene fronteras. La ciencia al nivel alto es internacional. Y lo que se necesita, desde luego, es una buena preparación que existe en México, se necesita dedicación y, y en ciertas formas es casi una vocación, ¿no? Porque Sí. es difícil, la ciencia es difícil y hay que trabajar fuerte, duro, sábados, domingos, pero las recompensas son enormes, ¿no? Así que en ciencia, en este particular proyecto del que me referí hace un momento, hay gentes de 70 países y no hay distinción. Bueno, algunas gentes que creen que son ellos un poco de mayor calidad. No mencionaré quiénes, nos podemos imaginar quiénes son, pero en realidad Sí. todos contribuyen, gentes de China, de Corea, desde luego México, Francia, en fin. Así que la ciencia es internacional. Y como digo, lo que necesita uno es tener dedicación y poner el esfuerzo. Me encanta esa frase, doctor. La ciencia, y yo creo que especialmente la enfocada en el estudio del universo, es la actividad global por excelencia. No puede tener fronteras. Cuando yo era estudiante en México de licenciatura, había uno de los astrónomos, Manuel Peinbert, más famosos en el mundo, era mexicano. De acuerdo. Así que, digo, sobre todo en astronomía, ¿no? México tiene siglos de tradición. Exacto. Los mayas y antes de los mayas incluso en astronomía. Así que esa es una de las ciencias, digamos, más tradicionales en México. Y durante muchos años México ha sido uno de los principales países en astronomía. Los recursos son limitados. Por ejemplo, México no tiene recursos para construir telescopios de 100 metros, ¿no? Pero, como digo, la ciencia es internacional y los mexicanos consiguen tiempo competitivo en telescopios internacionales y así que esa es un área de excelencia y hay otras, no es la única. En las ciencias, en la biología, por ejemplo, en genética, yo tengo una hermana que también fue a Cambridge y estudió genética. También me cuenta la misma historia, con una gran preparación de la UNAM. Estaba yo viendo una lista de Producto Nacional Bruto. México está en los 15 más ricos países del mundo, pero desde luego los recursos son limitados y pues, yo creo que es por falta de comprensión de lo importante que es la ciencia. Y, eh, y la ciencia no solo en países ricos, como digo, México es medio rico ahora, pero no en los países más ricos. La ciencia es fundamental para la vida moderna. Toda la tecnología y la ciencia aplicada que controla nuestra vida, todo punto de tecnología se puede relacionar directamente a investigación en ciencia básica. De Ah, acuerdo. por ejemplo, estamos hablando aquí por computadora. Las Así es. computadoras están hechas de chips. Los chips están hechos de transistores. El transistor es la base de la vida electrónica moderna. El transistor fue descubierto por un físico teórico llamado John Bardeen, que no tenía ninguna idea de computadoras. Él estaba interesado en las propiedades cuánticas de materia sólida. Desde luego el Internet, bueno, el World Wide Web
WWW fue inventado por un físico de partículas elementales, un británico, por cierto, De acuerdo. que lo inventó no por querer transformar el mundo, que es lo que el Internet ha hecho, sino simplemente quería desarrollar un método para facilitar la comunicación entre colegas en el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, totalmente separado de las aplicaciones. Las vacunas que salvaron a la humanidad en el COVID-19, como lo dice en México, ¿no? Esa vacuna simplemente se pudo fabricar gracias a investigación fundamental en elementos de los genes, en el ácido ribonucleico mensajero. También fue investigación totalmente abstracta. Y las personas que estaban trabajando en esto no tenían la menor idea Claro. de que se va a dar luego una vacuna. Y países como México deben ser participantes en esta actividad. Y el talento existe y las bases están ahí, porque la educación en México, en ciertos niveles por lo menos, es de muy alta calidad. Así que no hay excusa. No hay Yo, excusa. como digo, tengo colegas mexicanos en este proyecto y en otros reconocidos, y me gustaría ver estos números multiplicados por 10, por 100, por 1000, porque el potencial existe. De acuerdo, doctor. Ahora, a propósito de ese tema que usted mencionó, me temo que desafortunadamente en el caso de CONACYT los apoyos han disminuido, si no es que casi se han eliminado en los últimos años, pero usted dijo también otra cosa. Hay el nivel de colaboración con otras instancias a nivel internacional probablemente haga que el proceso sea más complicado, pero hay posibilidades y como usted dijo, no hay excusas. Quien quiera y verdaderamente tenga la pasión, debería, y usted le recomienda que sí vaya por ello. Absolutamente. Yo creo que México es un país de gentes muy talentosas y con una cierta visión del mundo que a mí me encanta, ¿no? Con sentido del humor, ah, con un sentido de autocrítica y sobre todo con mente abierta, ¿no? Lo que existía en cierto modo cuando yo vivía allá en México era, si seremos tan buenos, tan capaces como los americanos. En mi opinión, la respuesta es muy clara. No solo tan capaces, más capaces, pero hay que tener confianza en uno mismo. Hay que Eso es lo que creérsela. faltaba cuando yo vivía allá. Falta de confianza en uno mismo. Y México tiene tanta tradición, tanta historia y tantos personajes únicos, ¿no? Así que eso es lo que hay que reconocer. Y yo, a pesar de que he vivido muchos años en el extranjero, siempre me he sentido mexicano, a pesar de que mi padre era alemán, y siempre me he identificado con México y me siento muy orgulloso de haber nacido en México. En cuanto tengo oportunidad, cuando alguien me pregunta aquí, ¿tú de dónde eres? Les digo, soy mexicano. Y lo proyecta muy bien, doctor. Fíjese que creo que ha llegado el momento de que hablemos un poquito justo del terreno en el que usted es especialista, pero nosotros no lo somos. ¿Qué nos diría exactamente qué es la astronomía desde un punto de vista de la persona común y por qué es importante para nuestra vida? Bueno, la astronomía, de hecho yo no soy astrónomo, yo soy cosmólogo, que es una distinción que ahora explico. Gracias. La astronomía es el estudio de objetos en el espacio, en el universo, desde planetas, incluso en el sistema solar, hasta galaxias distantes, galaxias jóvenes, que las observamos cuando el universo era una pequeña fracción de la edad que tiene ahora. El universo, los cosmólogos han descubierto que el universo empezó hace 13.7, en lenguaje americano serían billones de años, en México serían miles de millones de años. ¿Ok? So, 13.75 miles de millones de años. Y el 5 es importante por la precisión con la que podemos hoy en día medir el universo. La astronomía es el estudio de los objetos que existen en el universo. La cosmología, que es lo que yo digo, bueno, la distinción es muy sutil, pero la cosmología es el estudio del universo en su totalidad.
no solo de los elementos, de los ingredientes, sino de la evolución del universo. Y es una de las áreas donde ha habido enormes progresos en los últimos 100 años. Hace casi 100 años, 98 años, se descubrió que el universo se está expandiendo. Esto fue un descubrimiento hecho por un belga, un cura católico belga llamado Georges Lemaitre, que observó que todas las galaxias alrededor de nosotros se están moviendo, se están alejando de nosotros. Expandiéndose. Y si no quiere decir que haya algo mal con nosotros, que todas las galaxias están huyendo de nosotros, o que estamos en el centro del universo, cualquier otro astrónomo hipotético en cualquier galaxia observaría exactamente lo mismo. Pero Georges Lemaitre tenía 3 problemas: era belga, era cura, 4 problemas: católico, y escribía en francés. Así que su descubrimiento fue ignorado hasta que Edwin Hubble, 2 años después, descubrió lo mismo, y por muchos años se llamó la ley de Hubble, y ahora finalmente se llama la ley de Hubble-Lemaitre. Bueno, ese fue uno de los, eso fue un descubrimiento sensacional, ¿no? Nuestro universo, si se está expandiendo, hoy quiere decir que en el pasado era el universo que podemos ver, el universo visible, era más pequeño, más denso, y no se necesita mucha imaginación para concluir que a un cierto punto en el pasado, si el universo está expandiendo hoy, habría sido mucho más pequeño, mucho más denso, y de hecho de densidad enorme y temperatura enorme, y eso es el momento de lo que le llamamos el Big Bang. El Big Bang. Así que el descubrimiento del Big Bang se remota a 1920 y tanto, 1930, y cambió nuestra percepción de la evolución del universo y, en cierto modo, de nuestro lugar en el universo, que es otro de los aspectos por la cuales la astronomía es tan interesante y le interesa a muchas gentes, porque confronta problemas que por alguna razón, quizá genética, afectan a todos los humanos, desde el humano más humilde hasta el más rico. Todos queremos saber qué es nuestro origen, qué existe en el futuro, de dónde venimos, por qué estamos aquí, Exacto. cómo es que el universo es como es, y cuál es el futuro que nos espera. Esas son preguntas fundamentales que a todo mundo lo fascina, ¿no? Así que eso es en síntesis, la astronomía y la cosmología. Gran síntesis, doctor. Ahora, metidos en ese campo, ¿cuál es el descubrimiento, el logro que usted considera más importante o del que más se enorgullece, en el que usted haya participado? Porque ya nos platicó, en general son proyectos multidisciplinarios o de colaboración con muchos científicos, pero ¿de cuál se siente usted más orgulloso? Bueno, para explicar qué es de lo que me siento más orgulloso, tengo que explicar otra cosa. Una de las grandes sorpresas en la física se remonta hace 25 años, al principio del siglo, que los contenidos del universo son totalmente sorprendentes, completamente inesperados. 5% de lo que el universo contiene es materia ordinaria, hecha de átomos de la tabla periódica, los átomos de oxígeno, nitrógeno, carbón, de que nosotros, la Tierra, las estrellas están hechas. 5%. Solo 5%. Okay. Nada más 5%. 25% es lo que llamamos materia oscura, que es también materia, como la materia ordinaria, pero no está hecha de átomos, está hecha no sabemos muy bien de qué, pero probablemente partículas elementales, creadas un instante dentro de la vida del universo después del Big Bang. Y tiene un nombre general que se llama materia oscura fría, cold dark matter. Bueno, y la tercera es 25%. 5% materia ordinaria, 25% materia oscura, 70% es algo muy misterioso, a lo que le llamamos energía oscura. Y esta energía oscura fue descubierta también a principios del milenio. Y hablábamos antes cómo el universo se está expandiendo hoy en día. Bueno, ese descubrimiento en 1998, del que me refiero, fue que no solo el universo se está expandiendo, sino que la expansión se está acelerando. Es decir, si medimos la velocidad que 2 galaxias se están alejando
de una de la otra hoy en día y regresamos en 1.000 millones de años, esa velocidad será mucho mayor. Así que hay algo que está empujando las galaxias a una forma de energía. Como decía el otro día aquí en la BBC, cuando los físicos no entienden algo, lo que hacemos de forma muy conveniente es darle palabras, un nombre Intrigante. misterioso, sí, intrigador, y que simplemente oscurece nuestra ignorancia. Así que la energía oscura es un nombre muy alusivo, ¿no? Todo el mundo dice energía y oscura, pero no tenemos idea de lo que es. Así que, Mm. bueno, ese es el contexto en el que mi trabajo se ubica. De lo que me siento más orgulloso, digamos, es que la teoría de materia oscura explica una gran cantidad de fenómenos que observamos experimentalmente con telescopios. Y me siento muy orgulloso de ser uno de los primeros, de los pioneros de esta teoría. Con colegas, cuando éramos cuatro, nos llamaban la pandilla de los cuatro. ¿Qué? Dos británicos, un americano y yo, fuimos los, digamos, primeros no los primeros, pero de los primeros en proponer que la materia oscura era una forma de partícula elemental. Hicimos cálculos de simulaciones, inventamos una técnica. También inventamos, no es cierto, había otros que ya habían abierto la brecha, pero fuimos los primeros, digamos, que utilizamos una técnica que ahora es muy común de simular la evolución del universo en computadoras. Se llama simulaciones cosmológicas. Así que uno de los premios que nos dieron a los cuatro, el premio Gruber, fue precisamente por la técnica de simulaciones del universo. Así que hoy en día podemos simular en computadora la evolución del universo desde el Big Bang hasta el presente. Y ahora las simulaciones son tan sofisticadas que yo les hago broma a algunos de mis colegas astrónomos. Podemos hacer imágenes de galaxias que le enseño yo a mis colegas y le digo, oye, de qué catálogo viene este? ¿Tú has visto esta galaxia? Y dice, bueno, a lo mejor es del catálogo de Hubble o del catálogo tal. No, esas son galaxias creadas en mi computadora. Ok. No existen, son galaxias virtuales y es prácticamente imposible distinguirlas de las galaxias reales. Así que me siento muy orgulloso de eso. Y en particular hay un aspecto del tema que tiene el nombre de tres de nosotros. ah, Tiene que ver con la materia oscura, la forma en que a partir del Big Bang la materia oscura se agruma en cúmulos que se llaman halos. Y ahí es donde se forman las galaxias. Y la estructura de los halos tiene una fórmula que tiene mi nombre y otros dos, un argentino y un británico. Se llama el perfil Navarro-Frankie White. Y uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando hicimos aquí en Durham, hay una catedral muy famosa, una de las grandes catedrales europeas. Y hicimos, bueno, una compañía de arte hizo una instalación proyectando imágenes sobre la catedral y colaboramos con esta gente y una de los videos que se proyectó sobre la catedral era la historia del universo, Big Bang, etcétera, etcétera. Y a un cierto momento, por broma, aparece la fórmula. Por unos segundos nada más. Siempre digo, todo el mundo tiene que creer esta fórmula porque está proyectada sobre la fachada de la Catedral de Durham. De la Catedral de Durham, que es, entiendo, un ejemplo, una referencia de arquitectura normanda. ¿Es correcto? Sí, y he escuchado franceses, decir que es más impresionante que Notre Dame, antes de que se quemara Notre Dame, desde luego. Así que este es un testimonio de qué tan impresionante es esta catedral y completamente domina la ciudad donde yo vivo. Está sobre una especie de cerro rodeada por un río y domina toda la región. Tiene ella casi 800 años de edad, que para los mexicanos no es tan impresionante. Nosotros también tenemos cosas, pero
americanos y demás. Eso es muy impresionante, que hay un edificio de 800 años de edad. Pues gracias por regalarnos esa estampa, doctor. Y qué impresionante el nombre de la fórmula, el perfil Navarro Frank White. Muchas felicidades por ese logro. Habiendo alcanzado ese nivel de excelencia y de distinción, doctor, ¿qué lo sigue emocionando de la ciencia? Es decir, ¿qué va hacia adelante? Bueno, muchas veces me preguntan eso, ¿no? Porque ya tengo el pelo blanco, ¿no? Y aquí las gentes sus vidas son muy ordenadas y se jubilan. Y yo no me jubilo, ¿no? Así que, y me preguntan, bueno, ¿y tú cuándo no te quieres jubilar? Claro que no me quiero jubilar, nunca. Hay tanto que descubrir por el universo que la última idea que tengo yo es dejar de trabajar en ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia es un proceso dinámico. La ciencia no es estática, avanza. Y ahora con los progresos tecnológicos, la calidad de datos que podemos obtener con telescopios en la Tierra o en el espacio, el nivel de la computación. Aquí utilizamos mucho, que ahora es muy popular, ah, no sé cómo se dice machine learning en español, inteligencia artificial. Usamos eso, lo hemos usado desde hace 20 años, Sí. excepto que tenía otro nombre. Y todas las posibilidades que hay con el desarrollo tecnológico en computación por una parte y los datos sobre el universo con telescopios, es realmente increíble. Es uno de los momentos más emocionantes para ser un científico en mi área. Por alguna razón, yo nunca tengo la explicación. La humanidad, digamos, ha decidido invertir miles de millones de dólares o libras o pesos o euros en construir telescopios cada vez más grandes y, y beneficiario de toda esta inversión. Así que, no, para mí, todo, de hecho, no sabemos, dije, hay tres componentes del universo. Ujú. No sabemos exactamente qué es 95% del universo. Yo digo lo que es la materia oscura, pero ellos me dicen, bueno, tú sabes, los demás no sabemos. Porque es mi teoría, ¿no? Así que, pero no se ha descubierto experimentalmente qué es la materia oscura. La energía oscura es aún más misteriosa, así que está todo todavía por descubrir. Así es que jubilación en el panorama no está y más bien la emoción de seguir trabajando, aprovechando las nuevas herramientas. Sí, no, lo que hago ahora mucho es, tengo muchos estudiantes de doctorado y postdoctorado, y ellos son mi inspiración. Yo trabajo mucho con gentes que tienen pues, ni siquiera menos de la mitad de mi edad. Ujú. De Y acuerdo. de ellos, como les digo a ellos, yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Así que sigamos con con esto. Yo les proporciono una oficina, un escritorio, una beca. Ustedes me enseñan Hágame eso ah, yo. a la ciencia. Así que lo disfruto enormemente y como digo, tengo la gran suerte de trabajar en un tema que está en, en- en desarrollo acelerado y con preguntas fundamentales que todavía Hay que no responder. han sido respuestas. De acuerdo. A propósito de esas preguntas, doctor, hace rato usted mencionó que con las herramientas que hoy tenemos o que ustedes tienen, los científicos, se puede mapear claramente desde el Big Bang hasta el curso actual del universo. La pregunta, creo que un tanto obvia que surge es, ¿se puede mapear lo que va a seguir en el universo bajo ese mismo modelo? ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, no, de hecho, me acuerdo una vez, hace muchos años, accidentalmente, estábamos haciendo una simulación del universo y cuestan mucho de recursos de cómputo y demás, así que las terminamos en el momento presente, pero accidentalmente eran vacaciones, dejamos una de las simulaciones Corriendo. evolucionando al futuro y así que puede uno calcular con mucho detalle el futuro. Depende esencialmente de de esta energía mágica, energía oscura. Del comportamiento de la energía oscura es lo que va a determinar el futuro del universo. Hay tres posibilidades y depende si la energía oscura permanece como ahora parece constante, si declina con el tiempo o si aumenta con el tiempo. La teoría que tenemos, digamos, el modelo estándar
de cosmología, en ese modelo estándar, la energía oscura se la atribuimos a Einstein. Einstein, en su teoría de relatividad general, introdujo accidentalmente y luego un término que se llama la constante cosmológica. Lo introdujo completamente por equivocación. Es una historia muy interesante. Einstein era muy buen físico, pero no era muy buen matemático. Él escribió las ecuaciones de Einstein, pero no las podía resolver. Lemaitre, del que hablamos hace 2 minutos. él y un matemático ruso, Friedman, resolvieron las ecuaciones de Einstein y se dieron cuenta que la ecuación de Einstein predecía la expansión del universo. Pero esto fue en 1915, 1914. La expansión del universo fue descubierta en 1926 o 27. Así que le escribieron a Einstein: querido Einstein, resolvimos sus ecuaciones y predicen que el universo se está expandiendo. No vemos el universo que se expanda. Einstein dijo: ay, el universo no se está expandiendo, no, ese descubrimiento no se había hecho. Así que alteró su ecuación e introdujo esta constante cosmológica. Bueno, cuando eventualmente se descubrió la expansión del universo, Einstein, y hay una foto de él, qué error, el gran error de mi vida, y quitó ese término de su ecuación. Okay. Bueno, cuando se descubrió la expansión acelerada, los físicos tomamos recurso Einstein otra vez y reintegramos ese término, pero con el signo opuesto. Así que en vez de evitar que el universo se expandiera, ahora la misma constante cosmológica ocasiona que el universo se expanda de forma acelerada. Así que eso se volvió un modelo estándar. Los cálculos de muchas gentes en el mundo demuestran que es un modelo muy, muy exitoso. Pero, así que si la energía oscura permaneciera constante, el futuro del universo es muy, muy deprimente, porque el universo continuará expandiéndose indefinidamente, incluso a velocidad mayor que la velocidad de la luz. Así que hay un horizonte, y este horizonte, más allá del cual no podemos ver nada, este horizonte se encoge con el tiempo y nuestros descendientes no podrán ver fuera de nuestra propia galaxia por la expansión tan enorme que se expande el universo a velocidad mayor que la velocidad de la luz. Como nada se puede transmitir más rápido que la velocidad de la luz, hay un horizonte más allá del cual no se ve nada. Los cuerpos celestes, perdóneme doctor, en lo que estoy entendiendo, los cuerpos del universo van a estar más separados uno de otros, casi aislados. Por eso no se podrá ver nada fuera de su propia galaxia. Sí, todo decaerá, incluso los átomos mismos. Las galaxias simplemente no podrá la gravedad mantenerlas en su lugar. Los átomos decaerán, incluso agujeros oscuros, todo decaerá. Y el universo terminará en lo que los físicos llaman la muerte, se llama heat death, la muerte de calor térmica, o muerte de calor, que es por falta de calor. Por falta de calor. Oscuro, frío, inhospitable, con nada más que partículas muy difusas, y ese es un prospecto muy deprimente. Sí, la energía oscura, y ahora tenemos evidencia de esto, declina en el tiempo, el panorama es completamente diferente. En ese caso, la energía oscura que ahora está ocasionando esta expansión acelerada, si está declinando, eventualmente dejará de ser tan importante, y la gravedad de la materia oscura, o de toda la materia, será la forma predominante del universo, y la gravedad ocasiona una contracción. Así que, porque la gravedad atrae, ¿no? Así que en este caso, si la energía oscura declina, el universo continuará expandiéndose, alcanzará un tamaño máximo, y después se contraerá en lo que llamamos un Big Crunch. Y en el Big Crunch quizá empiece de nuevo con un nuevo Big Bang, una nueva fase, Big Bang, Big Crunch, Big Bang. Para mí eso es mucho más interesante, pero y espiritualmente, digamos, filosóficamente mucho más atractivo. Pero esto es física, así que las emociones no cuentan. Exacto. La evidencia es lo que cuenta. Y este proyecto del que hablábamos, en que los mexicanos están
jugando un papel muy importante, el DESI. El de Ah, el Dark ahí hemos, Absorbing Instrument. sí, y llevamos 10 años trabajando en esto y tenemos unas mediciones de 40 millones de galaxias, con las cuales podemos trazar la expansión del universo por 10,000 millones de años con una precisión, no se caiga de su silla, con una precisión de mejor que 1%. Así que yo le puedo decir a qué velocidad se estaba expandiendo el universo hace 5,000 millones de años con precisión de 1%. Wow. Bueno, con esta calidad de datos podemos examinar en gran detalle la expansión del universo. Y las indicaciones son que no es la constante cosmológica de Einstein, el modelo estándar no es el modelo correcto y la energía oscura decaerá en el futuro y tenemos esta posibilidad de universos cíclicos. Así que, Wow. como digo, los mexicanos han sido cruciales. Nuestros colegas, el que viene, Alejandro Avilés, que viene aquí la semana próxima, han sido absolutamente cruciales en estos análisis. Son 700 científicos a través de todo el mundo y los mexicanos están jugando un lugar central. Y esta es la conclusión preliminar que tenemos, que el modelo estándar está equivocado, hay que reemplazarlo con un nuevo modelo. Así que, ¿qué me voy yo a jubilar, no? Sí, hay mucho, sin duda, por trabajar, doctor. Oiga, a propósito, usted acaba de mencionar nuevamente, y le agradezco, el énfasis del rol que pueden jugar los mexicanos y que están jugando ya en este nivel de investigación. Por cierto, gracias por este concepto del Big Crunch, que es la primera vez que lo escucho y es sin duda fascinante. Volviendo al tema de la mexicanidad, ¿cómo vive usted esta identidad? Hace rato nos dijo, cada que tengo oportunidad, enfatizo que soy mexicano. Pero además de eso, en su día a día, ¿cómo vive la mexicanidad, su cercanía con el país? ¿Cómo es con su familia? Por cierto, paréntesis, usted viene, ya lo mencionó en con un par de ejemplos, viene usted de una familia de científicos, de artistas renombrados, un exsecretario de salud del gobierno federal es su hermano. Sin duda eso debió haber ayudado también para su impulso, ese impulso que sigue cargando. Por cierto, mi hermano ahora es el rector de la Universidad de California en Los Ángeles. Es correcto. Y me siento muy triste de la situación con universidades en Estados Unidos y el paquete que le llegó a él, pero mi hermano es increíblemente capaz y hábil, diplomático, es el ejemplo. Tienen tanta suerte los californianos de tener a mi hermano de rector, como le digo, pero es una persona muy modesta, mi hermano, entonces se pone rojo cada vez que se lo digo. Bueno, hay dos cosas, somos siete hijos de nuestros papás que ya murieron. Nuestro padre emigró de Alemania, salió de la familia de ellos de Alemania, huyendo de los nazis. Y nuestro padre siempre nos enfatizó la gran bienvenida que México le dio a su familia y las oportunidades, ¿no? Mi padre fue un doctor de hecho, el hospital de pediatría más grande en América Latina, en la Ciudad de México, tiene su nombre, el Hospital Silvestre Frank Freud. Y él siempre nos dijo qué agradecimiento le tenía a México. Y siempre nos dijo, ustedes tienen el deber de pagar la deuda a México. Así que yo ya cuando estaba ya el viejo le dijo, bueno, yo te decepcioné, ¿no? Porque pagar la deuda emigrando a otro país. Y él me dijo, mira, al contrario, tú puedes contribuir mostrando lo que puede hacer un mexicano, de lo que es posible hacer con una educación en México. Así que en esa forma, esa es una de las cosas que recuerdo mucho. No me siento muy culpable de haber emigrado porque, como digo, la ciencia es internacional. Así que somos una familia muy unida, así que mi contacto con México es
a pesar de que sus padres ya murieron, es a través de mi familia. Todos los días intercambiamos mensajes, nos vemos en cuanto sea posible. Ese es uno. Otro, yo tuve mucha suerte en casarme con una mujer escocesa que es lingüista. Habla español perfectamente, habla varios idiomas. A pesar de que ella nació en Edimburgo y pues, se educó en Cambridge también, habla español mejor y habla francés muchísimo mejor que yo y habla varios idiomas. Así que hablamos en español a veces. A nuestros hijos, yo insistí, uno es americano, vive en Estados Unidos, el otro es inglés, tienen pasaporte mexicano y nombres mexicanos. Así que eso es parte del vínculo. Y lo otro es que me encantan las tortillas y el chile. Así que todos los, la cocina mexicana no tiene igual. Así que ¿Qué tan fácil las consigue hacemos- allá en Durham, doctor? bueno, durante muchos años fue muy difícil, había que importarlas, pero ahora ya con la época del internet es muy fácil, en el internet es muy fácil, hay lugares en todo Inglaterra y en 2 días tengo mi suficiente subasta, tengo una buena cantidad de tortillas. Justamente hoy me llegaron varias, así que eso es un vínculo con México. ¿Tiene Y, perdóneme, doctor, ¿tiene algún platillo favorito de cocina mexicana? Bueno, yo soy pésimo am, para cocinar. En cambio, mi esposa es increíble. Y ella es la que cocina mexicana. Hemos ido a México varias veces Ok. y ella simplemente observando a los demás. ah, eh, lo que hacemos todos los domingos comemos lo que le llamamos brunch, quesadillas, frijoles, huevos mexicanos. Eso es mi platillo preferido. Y es especial los domingos a, Claro. a la comida, eso es lo que comemos. Así que por eso es que me son tan importantes las tortillas, ¿no? Porque quesadillas sin tortillas no es posible. No es Así posible. que sí, Está el debate, perdóneme, de que las quesadillas podrían ser sin queso, pero no sin tortilla. claro. Exactamente. Ese es un viejo Eso, debate. y también la música mexicana también lo oigo, no sé, ya es, digamos, música tradicional mexicana, Claro. mariachis y demás. Y ¿Qué en particular escucha, doctor? ¿Qué le gusta escuchar cuando siente ganas de vivir esa música mexicana? bueno, cuando nuestro padre murió, porque como dice usted, varias de mis hermanas son músicas profesionales. Una es pianista, otra es chelista, otra es cantante. La cantante no es profesional, pero canta muy bien. Y están casadas con otros músicos. Nuestro padre, que murió a los 96 años, siempre dijo que en su entierro quería que tocaran el son de la negra Ok. con mariachis. Esta idea de traer mariachis al funeral no era muy popular entre la familia. Ok. Sin embargo, convencí a mis hermanas y sus esposos que tocaran el son de la negra con instrumentos clásicos. Así que había una cantante de ópera, un violinista, mi hermana la chelista, un flautista, con el son de la negra, con instrumentos de música clásica. Así que le dimos una buena despedida al Qué doctor tremendo Silvestre. recuerdo, qué memoria para el resto de la familia. Sí, sí, sí. Así que lo despedimos como él quería, en estilo. Así que Con gran. eso me gusta mucho. Tengo muchos discos, ya son muy viejos, ¿no? El Mariachi Vargas de Tecatitlán. Yo no sé si todavía en México se escucha este tipo de música. Espero que sea, porque es tan increíblemente sofisticada y refinada y profunda, ¿no? Ah, Sí, en ciertos círculos se sigue escuchando. Me atrevo a decir que hay una especie de redescubrimiento de nuevas generaciones y se sigue escuchando cada vez más en ciertos círculos, pero sobrevive y hay nuevos artistas también que lo recuperan y le dan interpretaciones nuevas. También creo que eso contribuye. Sí, había un cantante, él no era mariachi, muy famoso que se llamaba Agustín Lara. No sé si todavía se sepa de él. Sí, por También supuesto. ese es otro de mis aficiones. Así que sí, no, conservo mi mexicanidad y sobre todo en mi forma de ver
de ver el mundo. Es muy mexicana. Y así espero un poco del sentido del humor de los mexicanos, eh, el escepticismo de los mexicanos, pero, pero también digamos, el respeto que tienen los mexicanos unos a otros, ¿no? Y lo conservo, pero son ya de hace muchos años. Sí, de Así que acuerdo. y sé que tanto de esto exista hoy en día. Sigue existiendo, doctor, y usted, como dice, lo conserva y lo representa muy bien. Fíjese que Y la cuestión de familiar, ¿no? Los vínculos familiares, y los la valores importancia de familiares. la familia, que aquí es mucho menor la importancia de la familia. Aquí todo es muy fragmentado, familia extendida prácticamente no existe, en cambio es una de las cosas que yo le doy valor enorme a mis vínculos con mis hermanos y primos y demás. Y lo cultiva con lo que tiene a la mano, ¿no? Con las herramientas que tiene a la mano de comunicación, etcétera. Sí, no, ahora es una diferencia enorme, ¿no? Sin duda. Poder hablar y ver a la persona que está al otro lado del mundo. Es increíble, ¿no? Como lo estamos haciendo. La física teórica. Como decía yo. Exactamente, como lo estamos haciendo en este momento, doctor. Y justo le quiero preguntar, volviendo al tema de la base, el estudiar y las posibilidades que sí existen, ¿qué le diría usted a los jóvenes que están o decidiendo carrera o que ya empezaron en el mundo de las ciencias, de la física, pero que a lo mejor están teniendo dudas porque tienen alrededor gente que les dice, de eso no vas a vivir? ¿Qué les diría usted? Ignore lo que le diga cualquier persona de más de 20 años. No, ignórelos completamente. Vayan a donde su intuición los lleve. Ah, investiguen, no tomen decisiones sin bases, sin evidencias. Busquen la evidencia y decidan en forma combinando la racionalidad con la mágica. Con, No todo es racional. bueno, La racional tiene un lugar, pero la imaginación tiene también un lugar. Es lo que le llamo yo la imaginación. Cuando yo digo mágica, me refiero a la imaginación. de acuerdo. Imagínense su vida en esta, si toman esta puerta, abren esta puerta, si abren esta otra puerta. Y eso es lo primero que les diría. Y lo segundo que les diría es, abran puertas, pero traten de no cerrarlas hasta que sea inevitable. De acuerdo. Abran tantas puertas como puedan y cierren tan pocas como puedan. Gran mensaje, doctor. Muchas gracias. Y conectado con eso, entonces le tengo que preguntar, ¿cuál sería en su ideal el legado que a usted le gustaría dejar a nivel científico, a nivel personal, a nivel humano? Eh, ya nos ha dado muchos ejemplos para honrarlo y para recordarlo mucho tiempo, pero ¿a usted qué le gustaría? Bueno, cuando se le pone el pelo blanco se preocupa uno por el legado. Yo creo que cuando en 1900, ¿qué fue? 87, creo, 88 por ahí, hubo un descubrimiento sensacional acerca del Big Bang. La radiación que se produjo en el Big Bang ha existido durante toda la historia del universo. Y esa radiación fue descubierta en 1964 por dos americanos, Penzias y Wilson. Pero en 1989 hubo un descubrimiento que la temperatura de esa radiación no es uniforme, no tiene la misma temperatura en todas las regiones, sino que hay ciertos lugares donde es un poco más caliente, otros es un poco más frío. Pequeñas diferencias, pequeñísimas, de una parte en 100,000. Bueno, resulta que la teoría en la que yo trabajo predice que las galaxias y toda la estructura del universo vienen de pequeñas inhomogeneidades en el universo temprano que se reflejan en la temperatura de esta radiación. Y estas pequeñas inhomogeneidades fueron descubiertas por un satélite llamado COBE de la NASA. Bueno, ese día fue el 22 de abril de 1989. Estaba yo durmiendo a las 6 de la mañana y suena mi teléfono. Era época donde no había teléfono de línea. Suena mi teléfono y es un americano
con una voz así, con un acento muy americano. Y me dice, doctor Frank, ¿qué opina del descubrimiento que se acaba de anunciar de que la temperatura de esta radiación del Big Bang no es uniforme, sino que tiene estas pequeñas perturbaciones? Y eran las 6 de la mañana porque las noticias estaban embargadas hasta la medianoche Washington, Sí. que son las 6 en Durham. Por eso me despertó a las 6. Y lo que dije, wow, W-O-W, wow. Y mi esposa tiene muy claro que en mi tumba eso va a decir, wow. Así que ese será mi legado. Son letras, iba a decir siglas, son letras que representan una expresión que a su vez representa un gran trabajo y resume el legado. Ese será mi legado. Sí, no, fue la emoción de la ciencia, ¿no? Espero que eso sea mi legado. Y espero que mi teoría de materia oscura, no es mía nada más, pero en la que yo he trabajado, que se confirme, sería sensacional. No sé, probablemente es muy difícil, ¿no? Porque esas partículas son oscuras porque no interactúan con nada. Son prácticamente imposibles de detectar. Pero la imaginación de los científicos y no tiene límites, así que espero que haya algún experimento que traiga una de estas partículas. Eso sería. Y el otro legado, espero que en la ciencia todo el mundo se olvida en cuanto ciencia es una actividad de jóvenes y yo soy un anómalo. Am, las personalidades, bueno, van y vienen, ¿no? Pero espero que el espíritu del instituto que yo creé, donde se estimula a gente joven a pensar, a desarrollar su imaginación y a no respetar las opiniones establecidas. Si ese espíritu se mantiene, eso sería mi gran legado. Aunque nadie sepa quién, Carlos Frank, sí, yo no me acuerdo quién fue, eso no me importa mucho a mí, el nombre no me importa. Lo que sí me importa es haber dejado una marca en la forma en que se hace la ciencia en este lugar. Y un legado como ese, doctor, le permitirá a usted voltear hacia su padre, hasta donde hoy en día esté, y decirle, me gané la vida, sí me gané la vida y no me tuviste que mantener hasta los 60. Exacto, y nunca, de hecho, me habló por teléfono cuando en mi cumpleaños de 60, me dice, fiu, ya estoy libre de mi compromiso. La libró. Me acordaba. Qué gran historia, doctor. Oiga, pues con esto cerramos esta charla. Ha sido maravillosa, muy bien explicado, nos hizo casi entender estos grandes misterios del universo. No me queda más que agradecerle, desearle un gran fin de semana, lo que le queda ya en Durham, en Inglaterra, y un fin de año. Estaremos muy atentos de las noticias y un día que escuchemos noticias sobre la materia oscura, sin duda pensaremos usted y lo estaremos buscando para volver a platicar. Con todo gusto, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Ha sido un gran placer. El placer y el honor es nuestro. Doctor Carlos Frank, cosmólogo, desde Durham, en Inglaterra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Amigos de Mexicanos Sin Fronteras, esta fue la charla con el doctor Carlos Frank. Una gran conversación sobre el universo, sobre la vida, sobre México. Esperamos la hayan disfrutado como nosotros la disfrutamos. Los invito a que dejen sus comentarios, a que nos sigan y no se pierdan este y los próximos capítulos de Mexicanos Sin Fronteras. Soy Rubén Ortega. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mexicanos Sin Fronteras.